Este es el segundo módulo de nefrología. Corresponden 7 clases entre el 11 y 19 de agosto, si no hay ninguna novedad. Me corresponde a mí darlas. Soy la doctora Daniela Vilés Armijo, trabajo en el Hospital Viedma y voy a compartir con ustedes dos temas. Uno, que son las enfermedades glomerulares, que van a ser repartidos en seis clases, las enfermedades. Una primera clase introductoria, que vamos a verla hoy día, y luego vamos a hablar sobre algunas de las patologías más frecuentes y las que han tenido mayores cambios en este último tiempo, como son la nefritis lúpica, la glomerulonefritis rápidamente progresiva, la nefropatía por IgA, la nefropatía membranosa y las podocitopatías. Sí, me salgo. Sí, y en la última clase voy a hablar sobre la hipertensión arterial. ¿Me están viendo y escuchando, verdad, chicos? Sí, doctora. Perfecto, ya. Sí, doctora. Muy bien, gracias. Entonces, comenzamos con enfermedades glomerulares y en la agenda he previsto que vamos a hablar de una definición muy breve, patrones clínicos que son importantes de identificar, un abordaje general de las podocitopatías, la importancia de la biopsia renal, hablar sobre la etiología y la patogenia en general de las glomerulopatías y cómo está evolucionando la terapia dirigida. Las enfermedades glomerulares son aquellas que afectan a la estructura y función de los glomérulos. Se llaman también glomerulopatías o glomerulonefritis. Resultan de trastornos hereditarios o adquiridos y pueden ser primarias o secundarias. Tiene una presentación clínica y un pronóstico muy variables, que vamos a ir viendo en cada una de las que revisemos. Pero hay que tener en cuenta que la evaluación histopatológica renal y la clínica siguen siendo piedra angular para llegar a un diagnóstico y un tratamiento personalizado y de precisión. Algo de epidemiología general, para que tengamos en mente que en los menores de 15 años, que no es la población que vemos, porque somos nefrólogos de adultos los que trabajamos con ustedes, pero es bueno estar conscientes que en los menores de 15 años las 3 principales glomerulopatías son la enfermedad de cambios mínimos, la glomeruloesclerosis focal y segmentaria y la nefropatía o vasculitis por IgA. En los adultos es interesante hacer una discriminación de acuerdo al continente o al país en el que habitan. Y es así que en un estudio relativamente reciente del 2023, con la participación de muchos pacientes, se pudo ver que en Estados Unidos y en Canadá, la glomeruloesclerosis focal y segmentaria es la principal, en un 19%. En cambio, en Europa y Asia, la nefropatía por IgA es la que predomina en un 22% de esta población que estudiaron. En Latinoamérica, la que predomina es la nefritis lúpica, en un porcentaje un poco mayor que en los otros continentes. Y esto se ha podido reproducir en un pequeño estudio que hizo una de nuestras residentes rotantes por nefrología, donde tomó las biopsias que se han realizado hasta ahora en el hospital, en el servicio de nefrología, entre el 2020 y el 2027, y de un total de 47 biopsias, entonces 11 correspondían a nefropatía, es decir, la mayor cantidad de resultados de la biopsia estaban vinculados a la nefropatía lúpica, aunque también acá destaca que hay una buena cantidad de nefropatía por IgA, pero reproducimos lo que el estudio general dice, que en Latinoamérica la nefritis lúpica es la más frecuente. ¿Cuál es la presentación clínica de estas
glomerulopatías, es muy variable y va de síntomas como son el edema, ya sea facial o de extremidades inferiores, o cambios en la coloración de orina que pueden representar una hematuria, o finalmente en un estudio laboratorial por cualquier otra causa, lo que se destaca es un incremento de azoados, en este caso de la creatinina. Y si vamos afinando un poco más el diagnóstico y hablamos de patrones de presentación, entonces tenemos estos 5 principales que podrían estar a la hora de encontrar un paciente con una glomerulopatía. La hematuria o proteinuria asintomáticas, el síndrome nefrótico, el síndrome nefrítico, las glomerulonefritis rápidamente progresiva o la glomerulonefritis crónica. Sabemos que el síndrome nefrótico se caracteriza por la presencia de una proteinuria en un rango considerable, en 24 horas, más de 3.5 gramos, lo que conlleva una hipoalbuminemia, la presencia de edema, principalmente en las extremidades pélvicas o en las cavidades, más que en el rostro, la hipercolesterolemia, son los 4 hallazgos que caracterizan al síndrome nefrótico. En cambio, en el síndrome nefrítico es más llamativa la presencia de hematuria, también hay edemas, aunque se localiza un poco más en el rostro. Otra característica distintiva es la presencia de hipertensión arterial y en un buen porcentaje hay un deterioro de la función renal con caída del filtrado. Está también este tipo de presentación que es la glomerulonefritis rápidamente progresiva, que nada más significa la presencia de un deterioro rápido y progresivo de la función renal en días o semanas, que se puede acompañar de otros síntomas, pero esto es lo que caracteriza, que es un paciente que rápidamente empieza a deteriorar la función renal sin que antes la tuviera alterada. El hallazgo más triste es cuando los pacientes ya vienen con un daño avanzado, es decir, una glomerulonefritis evolucionada, y solamente encontramos ya a un paciente con ERC que nos toca prepararlo para diálisis y no hacer mucho más cuando ya el daño es muy grande. Otro detalle que hay que tener en cuenta a la hora de esta aproximación general, en principio de las glomerulopatías, que tienen un correlato anatomopatológico. Entonces, cuando hablamos de un síndrome nefrítico, tenemos que pensar que cuando vayamos a hacer una biopsia renal, lo que va a caracterizar es que las células afectadas, las células blanco, son las células endoteliales y las mesangiales. Hay un compromiso inflamatorio que condiciona una infiltración de una serie de células que participan en la respuesta inmune, que son los neutrófilos, los macrófagos, los monocitos. Y esto da lugar a la formación de inmunocomplejos. En cambio, en el síndrome nefrótico, más bien el problema no es un compromiso inflamatorio, sino una alteración de la permeabilidad glomerular, por diferenciarla del nefrítico, donde las células blanco son los podocitos, ¿no? Ya saben que los podocitos forman parte de la barrera de filtración, y se identifican factores de permeabilidad, aunque también hay un proceso inmune, pero no necesariamente es un fenómeno inflamatorio, sino más bien más de permeabilidad. Pero hay que tener en cuenta que estos síndromes, estos patrones se pueden superponer. Solo nos sirve como para una diferenciación que permita el orientar mejor el estudio y el aprendizaje también. Esto, por ejemplo, es una tabla en la que podemos ver los diferentes patrones de presentación que ya hemos comentado y las patologías glomerulares, para poder identificar cuáles se presentan con el tipo de patrón clínico que hemos definido. Así, el síndrome nefrótico es más común en la enfermedad de cambios mínimos, en la glomerulosclerosis focal y segmentaria o en la glomerulonefritis membranosa, que las vamos a ir viendo. Pero entonces, si vemos a un paciente en el cual
establecemos un diagnóstico clínico de síndrome nefrótico, podemos pensar que en la biopsia las lesiones que vamos a encontrar son estas. En cambio, cuando tenemos un síndrome nefrítico, una hematuria o proteinuria aisladas, las patologías que se caracterizan por este patrón clínico son la nefropatía por IgA, las glomerulonefritis infecciosas, también la nefritis lúpica, que puede presentarse con este patrón nefrítico. En cambio, cuando hablamos de una glomerulonefritis rápidamente progresiva, que la hemos identificado, podemos pensar como causas principales las glomerulonefritis que están asociadas a los anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos o la glomerulonefritis antimembrana basal. Entonces, ese es el correlato que a la hora de hacer un diagnóstico clínico, que siempre es el primero que se hace, podemos inferir cuál podría ser la causa una vez que confirmemos con la biopsia. Y en este sentido, les quiero plantear este abordaje inicial de las glomerulopatías, que sirven sobre todo para el médico no nefrólogo, no especialista, cómo tendría que manejarse cuando ha recibido a pacientes con estos síntomas, con estos patrones. Comenzando por los más importantes, que son la hematuria y la proteinuria. Entonces, si tenemos a un paciente con hematuria, lo primero que tenemos que establecer es si esta es una hematuria de origen glomerular. Y si la hematuria efectivamente es de origen glomerular, que ya saben que se diagnostica por la presencia de glomérulos rojos dismórficos, en este paciente, si además identificamos que tiene una proteinuria, aunque no sea en un rango nefrótico, tiene una alteración de la función renal o parece que tiene un daño sistémico, lo más prudente sería referir al nefrólogo, porque aquí hay un compromiso serio y el nefrólogo se encargará de complementar los estudios de laboratorio y, lo más seguro, realizar una biopsia renal. Pero también se puede dar el caso de un paciente que tiene una proteinuria y que tiene una hematuria, pero que no es glomerular. Si la hematuria no es glomerular y seguimos pensando en que tiene un problema a nivel de los glomérulos, entonces habría que preguntarnos si la proteinuria que acompaña es sobre todo referente a la albuminuria. Si no es la albuminuria, la proteinuria que está predominando en este paciente, nos correspondería hacer una inmunoelectroforesis, porque así tendríamos que descartar la glomerulopatía producida por proteínas de cadena liviana, como son el mieloma múltiple o de ese tipo. En cambio, si tenemos un predominio de albuminuria y esta es en rango nefrótico, lo más importante va a ser también considerar que este paciente requiere una biopsia renal y por ende un manejo por especialista en nefrología. Si la albuminuria no se encuentra en rango nefrótico, se recomienda repetir una nueva muestra. ¿Y qué pasa con esta nueva muestra? Si esta nueva muestra ha salido normal, entonces podríamos creer que este paciente tiene una proteinuria transitoria, por tanto no patológica y no requeriría mucho más intervención. Pero si la nueva muestra de orina presenta la persistencia de una proteinuria, nos vendría bien dividir en cuanto a la edad. Si tenemos un paciente que es adulto, es decir, que es mayor de 30 años, veríamos y sería recomendable ver la tasa de filtrado glomerular. Si esta tasa de filtrado glomerular es normal, entonces necesita un seguimiento cercano por nefrología para decidir si en algún momento va a necesitar alguna otra intervención. Pero si este paciente que tiene una proteinuria, aunque fuera no nefrótica, con predominio de la albuminuria, lo más seguro que va a requerir biopsia renal si la tasa de filtrado glomerular está comprometida. En cambio, si tenemos un paciente joven, menor de 30 años, que está con esta proteinuria, cabe la posibilidad de que tenga un cuadro benigno
que es la proteinuria ortostática, que es la que se presenta cuando el paciente se pone de pie. Si esto es así, entonces el paciente no requeriría seguimiento porque precisamente es una patología que no deteriora la función renal. Pero si no se trata de una proteinuria ortostática, entonces sí vamos a tener que plantear un seguimiento cercano de la mano del nefrólogo para, dependiendo de los hallazgos posteriores en controles ulteriores, nos lleven a la necesidad de plantear una biopsia renal u otros estudios. ¿Y cuáles son esos otros estudios que necesitamos cuando tenemos un paciente con sospecha de una glomerulopatía? Además de la química básica que probablemente ya un médico general o un médico no especialista ha pedido, que tiene que ver con todo lo que ustedes saben, la función renal, los electrolitos, el hemograma, el examen de orina, la proteinuria que ya le hemos mencionado, será importante pedir lo que es el complejo, el análisis inmunológico del paciente, que involucra la determinación del complemento C3 y C4, que son importantes, la determinación de anticuerpos ANA o anticuerpos más específicos, anti-DNA, pensando en un lupus, la presencia de estos anticuerpos que son los responsables de las vasculitis ANCA, procurando que siempre el estudio sea complementario con ELISA y no solamente hablar de ANCA-C o ANCA-P, los anticuerpos antimembrana basal que se realizan en sangre, no en todos los centros, y también la posibilidad de buscar infecciones virales como causa de las glomerulopatías, en este caso la hepatitis B, C y también el VIH. La inmunoelectroforesis, que también es la alternativa, sobre todo cuando hablamos de una proteinuria no glomerular. Y una vez que tengamos estos hallazgos, sabemos que si son preocupantes por las características que hemos mencionado, un paciente que está además con hematuria glomerular, con proteinuria, aunque fuera en un rango no nefrótico, con un compromiso de la función renal, vamos a referir al nefrólogo y lo que va a determinar cuál es la causa de ese daño que está sufriendo el paciente es la biopsia renal. Entonces, la biopsia renal es un procedimiento de especialidad, ¿no? La realizan los nefrólogos o los radiólogos, ¿no? Los radiólogos también pueden realizarla. Representa una oportunidad única de practicar una medicina personalizada, porque los hallazgos nos van a orientar hacia los diagnósticos y poder establecer un tratamiento. Entonces hay que recordar que la biopsia es el estándar de oro para el manejo de las enfermedades glomerulares. Sigue siendo, es un procedimiento invasivo, pero es el que nos da mucha información para poder hacer un diagnóstico. Para que esta biopsia tenga un buen rédito, es importante aportar datos clínicos completos al personal que va a analizar esta biopsia, ¿no? Un resumen y con nuestras impresiones diagnósticas para que los patólogos puedan orientarse y buscar específicamente, si es necesario, los hallazgos que confirmen o no la impresión diagnóstica nuestra. Lo mejor será tratar de enviar una muestra representativa. Para ello la técnica es importante y también asegurar el procesamiento óptimo del tejido con todas las técnicas para que su resultado sea mucho más fructífero. De preferencia, una biopsia renal debería ser evaluada por un patólogo especialista en problemas renales. Esto no siempre se logra, pero esa es la tendencia, ¿no? Para que su eficiencia sea cada vez mayor. ¿En qué caso solicitar la biopsia renal? Esa es la gran pregunta y hay respuestas, hay controversia también, pero aquí yo les dejo algunas situaciones, a ver que ustedes internamente, ¿qué harían con un paciente que es diabético, ya lleva 10 años y de repente se le eleva la creatinina? ¿Le harían biopsia a este paciente? O a una paciente lúpica que de estar bien de repente presenta una proteinuria nefrótica. A un paciente con hematuria microscópica incidental,
¿le harían una biopsia? A un potencial donador con hematuria microscópica o un paciente con sospecha de rechazo. Todas estas podríamos decir que tienen sus indicaciones claras, pero también algunas pueden ser cuestionables. Eso va a depender un poco del equipo del nefrólogo que reciba al paciente. Aún así, para tratar de uniformar más este pedido y este recurso valioso, se han publicado indicaciones en las guías de CADIGO, que son las que norman la actividad nefrológica mundial. Las últimas son del 2021. Y entonces acá lo que remarcan es que, claro, es el gold estándar, como ya habíamos dicho, pero que la biopsia podría ser realizada una vez que se esté seguro de que su resultado va a modificar el tratamiento o va a brindar un pronóstico adicional o información que necesitamos a partir de lo que hemos recabado en la parte clínica. Entonces, no es tan categórica, ¿verdad? Aquí se porta un poco más complaciente y dice que pues quede en nuestras manos si realmente la vamos a hacer. Pero también comenta que hay casos específicos, puntuales, en los que podríamos prescindir de la biopsia, sobre todo en los niños, cuando tienen un síndrome nefrótico que es sensible a esteroides. Se dice que podría evitarse el hacer la biopsia porque lo más probable es que sea una glomerulonefritis de cambios mínimos, ¿no? O en las patologías infecciosas que sabemos que si se recuperan no tienen mayor trascendencia en el tiempo. Y acá mencionan otras posibilidades, otras patologías en las que tal vez, si nosotros hemos sospechado clínicamente, podríamos no confirmar con la biopsia porque basta con los hallazgos clínicos y laboratoriales que hemos obtenido. Uno de esos casos, ahora muy bullado, es este de la nefropatía membranosa, cuando es positiva para este factor que se ha identificado como causa principal de su presentación, o también en las vasculitis o en estas otras enfermedades más raras. Pero, como les digo, son sugerencias y siempre la palabra final la va a tener el nefrólogo si decide o no hacer una biopsia. ¿Cuál es la meta de hacer una biopsia? Es lograr un resultado adecuado, ¿no? Un resultado que nos permita llegar a un diagnóstico. Y entonces, para que eso ocurra, es razonable que la muestra de la biopsia tenga por lo menos 10 glomérulos en el tejido que enviamos, que de preferencia no solo contenga la corteza, sino también médula y los vasos para analizar en ciertas situaciones detalles importantes a este nivel, aunque lo que más buscamos siempre es la presencia de glomérulos. Y también que tengan tejido suficiente, muestras suficientes para estudios moleculares, para estudios complementarios que vamos a ver ahorita cuáles son, y la muestra suficiente también nos va a permitir establecer parámetros pronósticos, es decir, el grado de atrofia tubular. Por eso es importante tener médula como en la muestra, la fibrosis intersticial o un porcentaje de glomérulos esclerosados. ¿Cuáles son las herramientas diagnósticas de la biopsia? Como les decía, este análisis microscópico se ha vuelto un campo totalmente especializado, donde es importante contar no solo con la microscopía de luz, con sus diferentes tinciones, sino también con otros elementos que son importantes como la inmunofluorescencia o la microscopía electrónica, que es el contar con la posibilidad de estos tres procedimientos, es lo que garantizaría una buena práctica para el patólogo y que nos dé un diagnóstico cada vez más exacto. Acá en Bolivia, me atrevo a decir, sí, que en Bolivia tenemos estos dos primeros, microscopía de luz y ahora la inmunofluorescencia, pero carecemos de microscopía electrónica. Y no es que no se puedan hacer diagnósticos con estos dos primeros, pero siempre sería mucho más completo y específico si contáramos con el microscopio electrónico. Es así como se ve un glomérulo
en la microscopía óptica con una cierta tinción. Así es como se informa la inmunofluorescencia y dependiendo de dónde se localizan estos depósitos inmunofluorescentes que se hacen los diagnósticos, y así es como se ve ultraestructuralmente en la microscopía electrónica un glomérulo, una barrera de filtración con sus podocitos, con su membrana y las células mesangiales. Otro detalle importante para terminar con esto de la biopsia es que no solo se tiene que lograr una buena muestra, no solo se tiene que tener un buen patólogo con experiencia en leer este tejido, sino que además tiene que haber un reporte patológico de preferencia consensuado, es decir, que ya cada vez más se están dando las reuniones entre estos pacientes, entre estos médicos expertos, anatomopatólogos y nefrólogos, para que el informe de la biopsia siga ciertos patrones de consenso que nos permitan hacer identificación de diagnósticos que pueden extrapolarse y que pueden reproducirse en cualquier parte del mundo. Entonces, la idea también es que tiene que haber un reporte patológico específico, consensuado por expertos. Muy bien, y habiendo terminado entonces la primera parte de esta introducción general, quiero pasar a hablarles un poquito de la etiología y la patogenia de enfermedades glomerulares, donde lo que destaca es que se ha logrado un progreso increíble en el conocimiento de estas áreas en la última década. Ha sido un boom de explosión de estudios y de, sobre todo, ultraestructurales y genéticos que están permitiendo dilucidar de mejor manera la patogenia de muchas de estas patologías. Y en todos estos estudios sigue destacando la respuesta inmune como un factor principal, la respuesta inmune que se genera a estos agentes infecciosos, tóxicos y también una suerte de fenómenos de autoantígenos en la mayoría de las formas de glomerulonefritis. Es también destacable la participación de factores de riesgo genéticos y estímulos ambientales corresponsables en la lesión inmunomediata. Entonces tenemos un fenómeno inmune que responde a agentes externos, que responde a agentes internos, que junto con factores de riesgo genéticos y ambientales son los que terminan definiendo cómo se genera la lesión, principalmente que es inmunomediada. Entonces, para poder abordar esta respuesta inmunomediada, tenemos que repasar muy brevemente el target de esta respuesta, que es el glomérulo. Ustedes acaban de ver seguramente en las primeras clases con el doctor Gutiérrez esta estructura tan maravillosa que es el glomérulo, que es una red capilar especializada que está unida al mesangio y que está rodeada por la cápsula de Bowman. Entonces, todo esto es lo que corresponde a un glomérulo. La función principal del glomérulo es la formación de un ultrafiltrado del plasma, ¿no?, a través de la barrera de filtración. Entonces, un detalle muy importante en el glomérulo es esta barrera de filtración que está formada, como ustedes seguramente ya han visto, por tres capas principales, que son el endotelio, que es fenestrado aquí en rojo, la membrana basal glomerular y el epitelio, que está formado por los podocitos, que son protagonistas también de las lesiones glomerulares, que están unidos por la membrana del diafragma. Entonces, tenemos en mente al glomérulo y sabemos que la mayoría de las enfermedades glomerulares que afectan a esta estructura están relacionadas con el sistema inmune y son mediadas por complejos inmunitarios. Entonces, por ello, también necesitamos muy brevemente repasar lo que es la respuesta inmune, ¿no? Y la respuesta inmune sabemos que es una secuencia compleja de eventos para distinguir entre lo propio y lo ajeno y generar mecanismos de defensa y de ataque contra este último. Los tres actores principales de la respuesta inmune son la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa y el sistema del complemento. Les recuerdo brevemente
que la inmunidad innata es la primera línea de defensa contra las infecciones y cualquier agente externo agresor. La tenemos desde el nacimiento. Permite mantener un equilibrio entre los mecanismos proinflamatorios de defensa que se generan y la respuesta antiinflamatoria para que no se torne deletérea, aunque muchas veces lo hace. También participa en la activación de la respuesta inmunitaria adaptativa. Los componentes principales de la respuesta inmune son las barreras físicas como la piel, las mucosas, proteínas séricas como la PCR, que muchas veces la determinamos en los laboratorios, receptores tisulares importantísimos y células como son los linfocitos, los mastocitos, las células linfoides e incluso el propio microbioma, que cada vez también está tomando mayor protagonismo en las enfermedades en general. La inmunidad adaptativa es aquella que se desarrolla en el tiempo. Es muy específica para el inmunógeno efector, es decir, que frente a un agente agresor, la inmunidad adaptativa se desarrolla puntualmente para atacar y defender contra ese inmunógeno. Guarda memoria para una próxima exposición al mismo, y los componentes principales de la respuesta inmune son las células presentadoras de antígenos, las células B y las células T. El sistema del complemento, que es el tercer brazo de la respuesta inmune, es un grupo de proteínas del plasma y la membrana celular que tiene como función favorecer la fagocitosis y provocar lisis de las células y bacterias, es decir, destruir al enemigo, a lo ajeno, aquello que es identificado como agresor. Y se activa por 3 vías, que ya vamos a ver. Entonces, acá solamente les quería hacer recuerdo sobre la respuesta inmune adaptativa, que tiene un rol fundamental en las glomerulopatías, donde los actores principales son las células T, la célula T colaboradora en este caso, que lo que hace es procesar al antígeno y presentarlo a la célula efectora, que es la célula B, a través del complejo mayor de histocompatibilidad. No solo hace eso, sino también genera una serie de sustancias como el interferón, la interleuquina, todas sustancias proinflamatorias que lo que hacen es activar con mayor fuerza a la célula B efectora. No solo eso, sino también pueden activar directamente a otras células de la inmunidad innata que van a, como la célula T citotóxica, que lo que hacen es buscar destruir al enemigo, ¿no? Producir muerte celular de los intrusos. La célula B actúa a través de la producción de anticuerpos, que son los que también van a generar van a buscar esta muerte y esta destrucción de cualquier agente invasor. Y este es el sistema del complemento, que tampoco lo vamos a mostrar en detalle, pero es bueno saber que tiene las vías de activación, la clásica y su complementaria, que es la lectina, que ha sido descubierta un poco después, y que se genera por la unión de antígenos y anticuerpos, mientras que la vía alterna tiene una activación espontánea, ya sea por la presencia de células dañadas propias del organismo. Lo que busca este sistema del complemento a través de sus fragmentos es activar al complemento 3, por diferentes vías cada uno, activar al complemento 5, que luego se cinde en un complemento, en un factor C5A, que atrae todavía mayor cantidad de células inflamatorias para generar esa defensa, y se integra a través de su segmento B, sub B, formando el complejo mayor de ataque de la membrana, que también lo que busca es ir a destruir a las células ajenas. Entonces, si se dan cuenta, ese es el objetivo de la inmunidad, de la respuesta inmune, con sus 3 componentes: acabar con las células intrusas, las que se considera están generando problema en el organismo. Entonces, ya con esto en mente, con el glomérulo como el blanco de las enfermedades glomerulares, con la respuesta inmune como el principal actor en estas lesiones, podemos hablar de la patogenia de las enfermedades.
Y acá les digo que cualquier evento etiológico, que hemos visto cuáles pueden ser, lo que va a hacer es propiciar la aparición de estas sustancias, los PAMPs y los DAMPs, ¿no? Que no son nada más que patrones moleculares ajenos, ya sean de organismos extraños, en el caso de los PAMPs, como son los ácidos nucleicos bacterianos y virales, o propios de las células nuestras, en el caso de los DAMPs. Estas sustancias se convierten en verdaderos estimuladores inmunológicos, que lo que hacen es activar la inmunidad innata, que es la que se ve aquí en rojo, y la inmunidad adaptativa. Entonces, la inmunidad innata hemos dicho que es la que se pone en marcha de inmediato y a través de la interacción de los PAMPs y los DAMPs con estos receptores que hemos visto, que son los receptores Toll-like y estos que no son Toll, que están presentes en las células inflamatorias circulantes que están llegando al glomérulo o en las mismas células residentes en los glomérulos. Entonces, estas células activadas lo que van a hacer precisamente, y lo hemos estado viendo, es generar todas estas sustancias tipo proteasas, quimoquinas, citoquinas, que lo que van a determinar es el daño glomerular, que es el blanco de su actividad. Esta es la vía innata. Para la inmunidad adaptativa también se necesita la participación de estos receptores que son importantes, que lo que hacen es actuar sobre las células presentadoras de antígenos, que habíamos visto que son las protagonistas de la inmunidad adaptativa, las cuales se van a diferenciar en células CD4 y en las células B. Ya hemos visto que las células B lo que hacen es generar autoanticuerpos que forman complejos inmunes, ya sea circulantes o in situ, y estos complejos inmunes lo que hacen es seguir activando a estos receptores Toll-like o también activar al complemento. Y el complemento hemos visto que a través de sus factores C5A atrae más células inflamatorias, activa el complejo mayor de ataque de membrana para nuevamente generar estas citoquinas e incidir en el daño glomerular. Por otro lado, las células CD4 se diferencian en otras varias, que son la T-helper1, la T-helper2 o T-helper17, que también recientemente descubierta, no tan reciente, pero las últimas. Estas células T-helper1, T-helper2 son las que activan principalmente a los mastocitos de las células que están circulando para generar estas sustancias. En cambio, T-helper17 puede incluso producir un daño glomerular directo a través de la producción de estas quimoquinas. También existen unas células que se llaman las TREX, que son las células reguladoras, que de algún modo tratan de que esta respuesta no se salga de control y no termine haciendo más daño que beneficio. Muy bien, entonces, cuando hablamos de esta vía patogénica donde participa la respuesta inmune y la respuesta adaptativa, estamos hablando de un daño inflamatorio que se genera en el glomérulo. Entonces, este daño inflamatorio ya lo hemos relacionado con un patrón nefrítico, ¿no? Eso es lo que hay que tener en mente cuando hablamos de los patrones y estamos haciendo una correlación fisiopatogénica y clínica del daño glomerular. Cuando hay esta respuesta inmune, gran cantidad de influjo de células inflamatorias, el patrón principalmente de presentación clínica es el nefrítico. Pero también se produce un daño que afecta directamente a los podocitos, las llamadas podocitopatías, ¿no? Que si recordamos, los podocitos son estas células
epiteliales viscerales que recubren la superficie exterior de las asas capilares, ¿no? Es decir, son la membrana externa de la parte externa de ese diafragma, de esa barrera de filtración. Y hemos visto que junto con esta membrana basal y el endotelio precisamente forman esa barrera. Tienen este aspecto en su desarrollo de pulpos, que tienen unas digitaciones o pedicelos que permanecen unidos por un diafragma de hendidura que asemeja una escalera en miniatura. Entonces acá hay un montón de proteínas que son blanco de muchas de las enfermedades que pueden explicar esa alteración en la permeabilidad que se produce por el daño podocitario. Entonces aquí estamos hablando de un daño no inflamatorio. Aquí no vemos gran influjo de células inflamatorias, sino estamos viendo un problema de alteración de los pedicelos que comprometen la permeabilidad de la membrana basal y entonces esto se traduce en un patrón nefrótico. ¿Cuál ha sido la hipótesis durante muchos años y ya hace tiempo de qué es lo que pasa con los podocitos? Se decía que lo que pasa con ellos es que se pierden. Los podocitos se pierden en este daño que se genera cuando son atacados, ¿no? Entonces surgía la hipótesis de la podocitopenia. Estos que condiciona obviamente el daño glomerular, ya sea porque estos podocitos se pierden, porque se mueren, o porque sufren apoptosis, o porque se deforma la membrana glomerular, o que sufren un cambio de su fenotipo que lleva a su pérdida. Es esto lo que predispone a la glomerulosclerosis y al desarrollo de la enfermedad renal. No pasa eso cuando el daño no genera esta depresión podocitaria, no hay una oportunidad de regenerarse de los podocitos y entonces no hay una progresión. Y si esto, o nuevamente hacemos una correlación con los hallazgos histopatológicos, vemos que en una nefropatía de cambios mínimos, por ejemplo, en el microscopio óptico, prácticamente no vemos alteraciones, porque aquí lo que hay es un esfacelamiento de los podocitos, que eso se ve solamente a través del microscopio electrónico. Pero en aquellos casos donde hay una esclerosis difusa, por ejemplo, que se da de manera muy agresiva en los menores de 5 años, donde hay una pérdida de podocitos, hay un interés de los podocitos por regenerarse y esto produce una hipertrofia de los podocitos que se aprecian así en este tipo de lesiones. Cuando ya hay un daño un poco mayor y hay una verdadera afectación de uno de los penachos glomerulares, hay una denudación por pérdida de los podocitos, entonces hay una salida de una matriz extracelular y se puede ver esta lesión segmentaria, ¿no? En la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Y cuando el daño ya es muy grande y se ha perdido la capacidad de regeneración de los podocitos, las células progenitoras se acumulan y entonces dan lugar, ocupan el espacio de Bowman y dan lugar a lo que se llama las pseudosemilunas, que son un poco diferentes a las que vamos a ver en la nefropatía asociada a ANCA, y dan este aspecto colapsando el penacho glomerular. Y por eso tenemos histopatológicamente una glomerulosclerosis tipo colapsante. Muy bien, entonces ya para ir terminando y para ir armando todo esto de cómo vamos a hacer esta correlación clínico-patológica etiopatogénica, es bueno también recordar los depósitos inmunes, dónde se ubican estos depósitos, que son nada más los antígeno-anticuerpos, ¿verdad? Hemos dicho que en la visión inflamatoria van depositándose, ya sea porque se forman in situ o por los que vienen los que vienen por las células circulantes. Tenemos acá los depósitos subepiteliales. Los depósitos subepiteliales
que son los que se encuentran entre el podocito y la membrana basal. Estos depósitos van a dar lugar a un tipo de enfermedades. Cuando en la biopsia se puede ver este tipo de depósitos, entonces podemos pensar en posibles causas responsables. Lo otro es cuando están los depósitos en el subendotelio, es decir, los depósitos subendoteliales, donde están por debajo del endotelio, en contacto con el endotelio. Entonces, cuando se presentan estos depósitos, también hay otro tipo de enfermedades que son responsables. Entonces, por eso es importante también conocer dónde se depositan estos complejos inmunes para poder inferir cuáles serían las posibles causas. Y aquí se las dejo, porque lejos de hacer una clasificación muy clara de los tipos de glomerulopatías, porque esto ya no es tan fácil por toda la evolución que ha tenido el conocimiento de la fisiopatogenia, pero si queremos mantener el patrón y esta relación clínico-patológica, podríamos decir que en el síndrome nefrítico, los complejos inmunitarios se depositan en el subendotelio. Entonces son subendoteliales y se puede producir una proliferación endocapilar. ¿Qué enfermedades son las que generan este tipo de depósitos? Pues son muy variadas, ¿no? Pero básicamente son aquellas que producen nefritis, inflamación. En cambio, en el síndrome nefrótico, que también hay complejos inmunitarios, no es que no los haya, pero el depósito principalmente es subepitelial, ¿no? Ya hemos visto dónde está ese depósito y lo que hace es generar un fenómeno de alteración de la permeabilidad. Y entonces nuevamente coincidimos en que son estos los que se presentan como un patrón nefrótico. Y en la glomerulonefritis rápidamente progresiva, lo que se producen son las semilunas. Es una proliferación extracapilar en este caso, ¿no? En el síndrome nefrítico es una proliferación endocapilar. Esto es extracapilar, que es dependiente, es en el espacio de Bowman, dependientes de las células epiteliales parietales. Aquí les muestro esta, por ejemplo, es una proliferación intracapilar, ¿no? Típica de un síndrome nefrítico, como se puede dar en las glomerulonefritis postestreptocócicas, por ejemplo. En cambio, esta es típica de la proliferación extracapilar. Entonces, si se dan cuenta, esto es dentro del glomérulo, porque el depósito es subendotelial. En cambio, este es fuera del glomérulo, es en la cápsula de Bowman, que es propia, estas semilunas, de las glomerulonefritis asociadas a anticuerpos antineutrófilo. Y cuando estas lesiones evolucionan, lo que no queremos es eso, que termine en una esclerosis de los glomérulos que ya no son funcionantes, y entonces estamos hablando de una glomerulonefritis crónica en la que muchas veces podemos encontrar a los pacientes sin poder haber hecho nada para ayudarlos a superar esta enfermedad. Y para ya terminar, entonces, con todo esto que hemos hablado de cómo se está identificando cada vez más la patogénesis, la etiología de las glomerulopatías, con tantos estudios ultraestructurales sobre todo y a nivel genético, eso lo que está permitiendo es plantear una terapia dirigida, centrada en esos procesos moleculares o celulares específicos. Entonces sabemos dónde está el daño y la terapia se dirige exclusivamente a ese fenómeno que está generando el daño, ¿no? Como ahorita les voy a mostrar. Y esto va a permitir optimizar el manejo proporcionando una estrategia personalizada basada en evidencia clínica. Entonces aquí solamente es para mostrarles un ejemplo que las enfermedades ahora se pueden clasificar por el target que tienen. Las células, las glomerulopatías que son mediadas por las células T, por ejemplo. En el caso de las primarias está la enfermedad de cambios mínimos, como un ejemplo. En el caso de glomerulopatías secundarias, estamos haciendo referencia a las vasculitis asociadas a ANCA.
¿no? Entonces, cuando es la célula B la que es la involucrada en el daño glomerular, hay enfermedades como la nefropatía membranosa que están en esa categoría, o las enfermedades por IgA. Y finalmente también hemos visto el otro componente de la respuesta inmune que es protagonista en la lesión glomerular, que es el complemento. Entonces, si la vía que se ha activado es la vía clásica, entonces tenemos enfermedades como la nefritis lúpica, la infección post-estreptocócica. Entonces, la terapia puede ir directamente a atacar esta vía patogénica que ha generado la lesión. Entonces, a eso hace referencia una terapia dirigida, una vez que se conoce muy bien el mecanismo etiopatogénico. Y estos son ejemplos de cuáles son los medicamentos que podrían emplearse una vez que identificamos cuál ha sido la célula responsable de este daño. Por ejemplo, si estamos hablando de que es mediada por anticuerpos, lo que nos toca es acabar con los anticuerpos. Y uno de los medicamentos que es exclusivo para eso es el rituximab. Si tenemos, por ejemplo, aquí hay otras vías, estas que algún rato las vamos a ver, hay otros medicamentos que son el belimumab, por ejemplo, que está muy de moda para el tratamiento. Cuando hay problemas con el complemento que está activado, entonces hay medicación anti los factores de este complemento exclusivos, como son un anti-C5, el eculizumab. Entonces, miren cómo está evolucionando esto de maravilla, que ahora el tratamiento va a poder ser mucho más específico y no tan genérico, que termina haciendo mucho daño al organismo, ¿no? A veces el remedio es peor que la enfermedad, porque echa mano, por ejemplo, de los corticoides, que son los que hacen estragos en los pacientes, aunque los terminan ayudando, pero ahora con esta terapia mucho más dirigida al punto específico que se ha identificado como desencadenante de la lesión, esto puede resultar mucho más eficiente. Y bueno, los mensajes finales entonces que hay un progreso sustancial en el entendimiento y la fisiopatogenia de las enfermedades glomerulares, gracias a estudios moleculares y gracias a que me ha tocado revisar este tema, es que me he dado cuenta que en serio hay un progreso increíble. Y lo que decíamos hace 5 años ahora puede ser nada más una historia antigua. Hay una importante y permanente participación de la respuesta inmune que hay que tenerla presente, y nos sirve sobre todo para fines didácticos, para fines prácticos en la clínica, identificar los patrones que tienen una correlación etiopatogénica y patológica clínica, ¿no? Es decir, un patrón inflamatorio que está relacionado con todo lo que es el síndrome nefrítico y un patrón no inflamatorio que está relacionado con lo que es el síndrome nefrótico, podocitopatías. La biopsia renal sigue siendo el estudio de referencia para el diagnóstico y evaluación de estas glomerulopatías, y todo este conocimiento, este bagaje que ha incrementado tanto, nos está permitiendo encaminarnos hacia una terapia dirigida que va a ser muy específica, muy puntual sobre procesos moleculares o celulares responsables de cada patología. Y esto también va a incidir en un tratamiento personalizado y de alta eficiencia, que va a ser más efectivo porque no va a dañar colateralmente otras estructuras del organismo. Y listo, chicos, creo que iba a ser un poquito más corta, pero no he podido hacerlo más corto porque hay mucho que decir, pero eso es lo que tenía para contarles en esta primera clase introductoria. Mañana vamos a continuar con la nefritis por nefropatía lúpica. No sé si tienen algún comentario o algo, o si no, nos vemos mañana. Todo claro, doctora. Me alegra, chicos, y espero que se entusiasmen leyendo, porque hay mucho que leer, hay cosas muy nuevas que no están en los libros de texto. Entonces hay que saltar un poco ya los reviews, y los libros de texto ya saben que llevan un atraso de 5 años, y esto ya es demasiado para una patología que está en avance constante. Gracias, nos vemos. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego, chicos.